Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Ofreciendo nuestros respetos, nuestras oraciones al principio de Sri Guru manifestado en diferentes maestros, diferentes santos, santas, sabios, sabias a lo largo de la historia, dentro de nuestra tradición Gaudiya Vaishnava y más allá de ella, incluyendo la gran familia universal. Al fin de cuentas, nos encontramos habitando una familia universal, Vasudhaiva Kutumbakam. Como dice el Maha solo existe una familia. Nuestra tradición es una tradición que nos anima a abrazar toda genuina muestra de amor divino. Como hace un poco leía de Srila Prabhupada, alguien le preguntó acerca de Juana de Arco y él dijo, ¿quién es Juana de Arco? Y alguien le dijo, no, es una santa cristiana de Francia. Y él dijo, ah, ella también es Bhagavatam. También es Bhagavatam, ¿no? Entonces, el Srimad Bhagavatam no es solamente limitado al libro que conocemos, sino que es toda genuina historia de amor divino. ¿Mm? Entonces, de ese lugar ofrecemos pranam a Sri Guru con esa apertura, esa conciencia ah, amplia, no rígida, a todo genuino representante. ¿Mm? De la gracia divina. ¿Mm? Y obviamente dentro de nuestra tradición a aquellas facetas divinas con las cuales quizás nos encontramos especialmente inclinados, Shri Sri Radha Krishna, Sriman Mahaprabhu, pero sin desde ese lugar, sin negligenciar toda genuina expresión de lo divino que se manifiesta en nosotros a cada momento. Así que desde ese lugar orando, pidiendo bendiciones, pidiendo visión, ¿no? Nos preparamos para el encuentro de hoy y nuevamente todos más que bienvenidos a nuestro satsang semanal, donde nos encontramos cada domingo en la mañana, al menos en la mañana del horario donde me encuentro yo, para compartir, básicamente como un acto de presencia semanal, pero no es de un lado formal, no es de un lado obligatorio, no es de un lado de marcar tarjeta, como dirían en Argentina, o de chequear, ¿no? De hacer el clic y decir sí, aquí estoy y querer impresionar a nadie, sino es de ojalá es de un compromiso profundo interno y de una necesidad natural de compartir en comunidad, compartir en familia, crear juntos un espacio seguro en el cual también somos invitados a ser vulnerables, a ser honestos, a ser nosotros mismos, libres de juicio, libres de etiquetado, libres de intimidación y desde ese lugar experimentar qué significa ser libre, qué significa vivir en comunidad, qué significa compartir desde un lugar mm, con espíritus afines, todo lo cual básicamente tiene que ver con la definición de sadhu sangha, que se entrega en las escrituras Vaishnavas, asociación con personas de mentalidad fin, swajatiya, snigdasya, swatavara, con personas con espíritus afines, y eso va más allá de una afiliación religiosa u otra, de una institución u otra con personas snigdasya, donde el afecto es la moneda corriente en el mercado, por decirlo así, ¿m? Donde predomina el afecto, más que el temor, más que el querer encajar, más que el querer impresionar, predomina una actitud favorable de tratar de promover aquello que es lo mejor y lo más necesario para cada uno de nosotros, estar dispuestos, disponibles a adaptarnos y a cambiar y a transformarnos para que eso que es lo más necesario se manifieste en nosotros y en los demás. Y Svatavara, Srila Rupa Goswami describe Sadhu Sangha también como Svatavara, que implica conectarnos con, no solo con personas más avanzadas, con alguien superior, digámoslo así, porque tampoco queremos aquí generar un tono jerárquico innecesario, pero también conectarnos entre nosotros, incluso entre pares o incluso con personas con novicios en el sendero, llamémoslo así, con novatos, si hay una conexión honesta y sensible y genuina, siempre hay algo superior manifestándose a través de ello. Entonces la corriente superior no únicamente está limitada a conectarnos
con alguien súper avanzado, por decirlo así. Obviamente también nadie está en contra de ello, por Dios. Pero al mismo tiempo confiar en que si nos reunimos, si nos acercamos, si nos sentamos en una misma mesa, incluso como pares, como dirían sentarse en una mesa redonda, en donde todos están a la misma distancia al centro, si hay honestidad y apertura, una corriente de revelación superior a, va a manifestarse a través de nosotros, va a traspasarnos y va a expresarse como un regalo y una ofrenda para cada uno el día de la fecha. Así que con esa confianza, con esa esperanza, con esa fe y con esa convicción, siendo que he tenido esa experiencia y creo que todos hemos tenido esa experiencia en una medida u en otra, nos hacemos presentes el día de hoy, nos damos la bienvenida y, como digo, los invito si tienen cualquier pregunta, cualquier tema, cualquier inquietud o deseo de explorar algo, incluso en mayor profundidad, aunque no sea una pregunta oficialmente formada, pueden alzar su mano digital o enviarla por escrito en el chat. Y veo que, bueno, el día de hoy la inspiración fue por formato escrito en el chat, así que vamos allí. Bueno, veo que Verónica dice, tengo una pregunta. Ok, no sé si... Verónica la envió por escrito luego, así que vamos a... Ok, veo que hay varias por escrito. Vamos a la primera pregunta de Verónica. ¿Mm? Dice así. Mi pregunta es cómo uno puede tener una conducta no dual en actividades que uno efectúa, que son de conflicto o que son duales, nuestro trabajo diario. ¿Mm? Bueno, gracias Verónica. Y, y esta pregunta es una pregunta que Verónica me envió por mensaje privado unos días atrás y le consulté si quería sumarse a nuestro encuentro y presentarla abiertamente para también nosotros beneficiarnos de la pregunta, ya que no está limitado al caso de Verónica. En el caso de ella, aunque no se especifica en la pregunta, ella se ocupa en abogacía. Entonces, lo menciono simplemente para resaltar quizás cómo alguien en ese lugar puede percibir, ok, esta es una actividad dual por naturaleza o lo que fuera y cómo lidiar con ello. Y yo diría que primer parte de mi respuesta es, como digo, mi invitación a ella a compartirlo en comunidades también para salir del aislamiento en donde a veces pensamos, mi situación es dual, mi trabajo es dual, mi experiencia es dual, fragmentada, y al compartirlo abiertamente caemos en cuenta, hoy no, todos están viviendo algo, o la mayoría algo similar de una forma u otra. Entonces de ese lugar salimos de la burbuja de nuestra única experiencia y comenzamos a vernos reflejados en la experiencia de los demás. Y allí ya se empieza a resolver el dilema, por decirlo así. Cuando nos damos cuenta, ok, no únicamente a mí no me está pasando esto, no soy solamente la única persona que experimenta un dilema, una fractura, una desconexión, un conflicto, sea con su trabajo, sea lo que fuere, ¿no? Entonces, es una pregunta muy válida. Por lo tanto, por un lado, importante encontrar validada nuestra situación, nuestra experiencia. Al mismo tiempo, saber que nuestra experiencia no es aislada, no somos la única persona en el planeta Tierra teniendo esa experiencia. Eso también genera otro grado de alivio, de claridad. Y obviamente vamos a decir algunas palabras más al respecto, pero quería enfatizar esa base por empezar, ¿no? De poder tener la valentía de compartir nuestra situación y encontrar que no estamos solos en ello. Entonces, cuando hablamos de la pregunta de vuelta, ¿cómo, te la pueden leer ahí en el chat, cómo uno puede tener una conducta no dual? Y nuevamente, cuando decimos no dual y utilizamos esa expresión en toda tradición mística, genuina, tarde o temprano va a hablar de no dualidad, sea que usen la palabra no dualidad o sea que usen otra palabra. Y por no dualidad, por aclarar, por empezar, no nos referimos a una noción extrema de no dualidad, en el sentido de que
que todo se vuelva uno en todo el sentido de la palabra, desaparece la individualidad, nos sumergimos, nos fundimos en una unidad absoluta y no queda nada ni nadie, solo esa unidad y ya no hay interacción, relación. Hay ciertas tradiciones que van a proponer ello, no es nuestra tradición. Nuestra tradición habla de no dualidad, habla de unidad, pero también habla de diversidad. Unidad en diversidad. Achintya Bheda Abheda Tattva, ¿no? Esa es nuestra filosofía que enseña que tattva o la realidad, tattva significa realidad, aquí en este caso, la realidad es achintya, paradójicamente, bheda abheda. ¿Mm? Está compuesta de diversidad y no diversidad. Veda, diversidad, abheda, no diversidad, no diferencia, unidad. Entonces las cosas no son blanco o negro. Hay unidad y hay diversidad. Cuando hablamos de unidad, cuidémonos de no enfatizar tanto la unidad hasta el punto que perdemos de vista la diversidad. Cuando enfatizamos la diversidad, tengamos cuidado de no enfatizarla hasta tal punto que perdemos de vista la unidad. Hay que mantener ambas en una, como se diría, en una tensión creativa. Entonces, cuando hablamos de no dualidad, vivir una vida no dual, para nosotros no dualidad implica entender gradualmente que todo existe de manera conectada, todo está interconectado, todo está interrelacionado. Nada existe separado, nada existe aislado, alienado. Nada es una isla en sí mismo. Todo existe en relación al centro, ¿no? Nosotros llamamos a ese centro el todo atractivo, Sri Krishna. ¿Mm? El centro, la realidad es el todo atractivo, pero todo existe orbitando alrededor de ese centro. En ese sentido, hablamos de no dualidad, de que todo está integrado, todo pertenece a un todo más grande. No es que hay cosas que existen por sí mismas separadas, que esa es la gran ilusión y esa es la gran ansiedad existencial que muchas personas experimentan, ¿no? La ansiedad de la separación, ¿no? Del sentirme que no soy parte, ¿m? Del sentirme que existo, que estoy aislado, que estoy alienado, la soledad, ¿no? Hoy en día más y más aumentan en las estadísticas los números de personas que experimentan este tipo de angustia existencial. ¿M? Pero de vuelta, es una percepción errónea, lamentablemente, al nosotros vernos separados, fragmentados, fracturados, ¿m? De la raíz, del centro. Entonces, pensamiento no dual es recibir por empezar quizás la información, el conocimiento de que todos somos partes de un todo que lo contiene todo, que nos sostiene a todos, un centro, como queramos llamarlo, un centro orgánico, como diría Siddhartha Maharaj, el todo orgánico alrededor de quien todo constela. Y ese todo orgánico, ese centro está hecho de amor, de dulzura, de intimidad. Empezar a entrar en ese mundo. Como decíamos, Vasudhaiva Kutumbakam, todo es una familia, todos somos parte de una misma familia, todos somos parientes. Si todos somos parte de una misma familia, todos somos parientes. ¿Mm? Entonces, esa es nuestra perspectiva de no dualidad. No hay separación. Somos individuos, tenemos nuestra propia existencia única e irrepetible, y esa diversidad permite la conexión, ¿no? La conexión amorosa. Pero debido a que, ¿cómo decirlo? Nuestra diversidad puede ser armónica, ¿no? Únicamente cuando entendemos que hay una base no dual. Si únicamente enfatizo la diversidad, la diferencia, terminamos en conflicto. Y eso nos ocurre a diario muchas veces en nuestras relaciones. Cuando empieza a haber fricciones, implica que estamos demasiado enfocados en aquello en lo que diferimos y quizás perdimos de vista aquello que compartimos en común. Y aquello que compartimos en común tiene que ser algo sustancial, no alcanza con que sea para nuestra fruta favorita es la manzana, para ambos. Compartimos algo en común. Esa es la base no dual de nuestra relación, ¿no? No es suficiente. Necesitamos entender cuál es la raíz que compartimos en común. Sobre esa base no dual, la diversidad puede existir, las diferencias pueden estar allí. No solo podemos tolerar las diferencias, sino que las diferencias se vuelven atractivas,
se vuelven un ornamento sobre la base de unidad, de conexión, de no dualidad. Entonces, todo eso es parte de la respuesta preliminar a la pregunta, porque la pregunta es cómo uno puede tener una conducta no dual en actividades que uno efectúa que son de conflicto o duales. Y yo diría, no necesariamente son de conflicto, no necesariamente son duales. Quizá las percibimos así, ok, pero no necesariamente. Como siempre digo, muchas veces hablando con practicantes de nuestra tradición o de otras tradiciones, tradiciones hermanas, existe mucho este patrón de mi vida espiritual y mi vida material, ¿no? Pero de vuelta, somos nosotros los que creamos esa división. En principio no existe una división. En principio todo puede ser integrado como parte de una misma ecuación. No digo que sea fácil, no digo que ya lo hayamos logrado, pero es posible. Entonces no tenemos que perder de vista que eso es posible y no deberíamos dejar de trabajar para lograr que eso sea posible. Obviamente lo más fácil es seguir creando esa división, vida material, vida espiritual. Por un lado tengo mi sadhana matutino, mi oración, meditación, mi canto matutino, y luego empieza mi vida material, al trabajo, la familia, el dinero, la sociedad, política, todo eso mundano, y por otro lado está esta otra parte que es supramundana y trascendental. Aún estoy estableciendo un patrón binario, divisorio. Debo aprender, debemos crecer y eso implica expandir nuestro corazón para acomodar lo que de otra manera todavía no logramos acomodar, como parte de una misma cosa, ¿no? Y es parte del proceso, de vuelta, no para que alguien se sienta mal, es parte del proceso reconocer en un comienzo, tengo gran dificultad para acomodar, para integrar, y cuando intento hacerlo quizás lo hago de un lugar más bien superficial, sentimental, sí, todo es uno, pero en realidad si no tengo la realización y la capacidad, se vuelve insostenible con el tiempo. ¿Mm? Entonces, de vuelta, lo no dual no significa ausencia de diferencias. ¿Mm? Lo no dual no implica negar el conflicto que uno pueda experimentar en ciertos ámbitos de su vida, no solo como en el trabajo como abogado, en tu caso, Verónica. Uno experimenta conflictos a diario en diferentes ámbitos del día a día. Y ser no dual no significa negar eso, no verlo, reconocerlo y saber que gradualmente eso me invita a un trabajo de integración. En este caso no dual implicaría actuar sin perder la conciencia del trasfondo. ¿Mm? Ok, estoy en una situación de confrontación jurídica. Eh, el otro no deja de ser un ser humano, ¿no? Es una manera de invocar una mentalidad no dual. No estoy aquí batallando nosotros contra ellos. No, no es un Curus versus Pándavas o ejemplo futbolístico argentino, Boca contra River o cada cual vea el ejemplo local que les resulte mejor. Eso es el patrón dual, ¿no? Y sí, como uno como abogado defiende a su cliente, hay otra persona del otro lado y otro abogado defendiendo a su cliente, pero a fin de cuentas, en la perspectiva más amplia, todos somos parte de una misma familia, ¿no? Y ser abogado no deja de ser más que el rol profesional de uno, ¿no? No es que la identidad final que lo define a uno por la eternidad. Entonces también hacer un zoom hacia afuera y tener conciencia de todo ello, quizás especialmente antes de uno entrar en tribunales, por decirlo así, entrar en el área donde uno trabaja al respecto. Y quizás sí la profesión de uno puede ser competitiva, como lo puede ser en la abogacía, como lo puede ser en tantas otras áreas, pero no quiere decir que la intención de uno tenga que ser agresiva. ¿Mm? No es lo mismo, ¿no? Uno puede tratar de realizar su deber como un servicio a la verdad, ¿no? Eh, Tratando de no comprometer los principios de vida de uno, tratando de no amplificar una mentalidad dual y crear enemistad con el otro, tratar de entender, al fin de cuentas, somos todos seres espirituales teniendo una experiencia humana, como quien dice, y uno puede defender su caso, lo que uno considera real con firmeza, sin necesidad de odiar, ¿no?
argumentar con claridad sin deshumanizar, ¿m? Competir sin perder integridad. De vuelta, sabiendo que uno está defendiendo algo que es real, si uno no sé. Obviamente eso ya es la decisión propia de uno, pero si yo sería abogado y sé que tengo que defender a alguien que es claramente culpable y tengo bien claro, yo no voy a tratar de actuar como si la situación fuera otra cosa. Pero de todas maneras, uno puede defender a su cliente, incluso asumiendo que hubo un... O sea, no soy abogado, no puedo hablar profesionalmente de esto, pero uno puede incluso asumir que eso ocurrió, lo que sea que fuere, y de todas maneras defender una humanidad, defender una segunda, por lo que fuere, ¿no? De vuelta, ya está en uno la decisión de que cómo uno participa, pero más allá de esta situación particular, de vuelta, no la quiero tampoco limitar al caso de Verónica, porque se aplica a todos. El equilibrio en cómo navegar estas situaciones no suele ser constante al inicio. Como digo, sí, no dualidad, pero en la práctica nos damos cuenta, uy, puedo mantener este espíritu durante unos momentos y luego empieza a desequilibrarse la cosa. ¿Mm? Entonces es un entrenamiento, es un recordatorio diario, es una disciplina mental. ¿Mm? Va a haber momentos de desconexión, va a haber momentos de lucidez. ¿Mm? En un sentido, lo importante no es tanto sostener una perfección continua, porque a veces como sobreidealizamos eso, como practicantes, como seres humanos, como abogados, como esposos, como padres, como lo que fue en nuestros roles en el día a día, debo sostener una perfección continua y ahí ponemos una vara altísima que prácticamente nadie puede sostener. Entonces, lo importante no es tanto sostener una perfección continua, sino sostener una autenticidad continua, incluso en medio de altos y bajos. Entonces, cuando hay un bajo, regresar una y otra vez al centro. Cuando hay un desequilibrio, tener la honestidad, la autenticidad para reconocerlo y volver al centro, como invocando al GPS, ¿no? Recalculando, ¿no? Recalculando, volviendo a ajustar mi perspectiva, como diría Shela Siddhar Maharaj. Trata de cambiar tu ángulo de visión. ¿Mm? Entonces es posible. ¿Mm? Es posible habitar situaciones o ámbitos desafiantes, complejos, manteniendo una perspectiva profunda, amplia, no dual. Gradualmente, de vuelta, es un proceso. ¿Mm? No es de vuelta una meta rígida que me den la fórmula mágica, la ingiero y allí estoy. Es una práctica diaria de coherencia interna, digámoslo así. ¿Mm? De volver a realinear mis facultades y mantenerme coherente con mis principios, con mis ideales, con mis aspiraciones, recalculando de vuelta, reajustando, coherencia una vez más, revisando mi intención. Es demandante desde ya, ¿no? Ser introspectivo, mirar hacia adentro, tapas. Esa es la primera palabra, de acuerdo a nuestra tradición, el primer sonido que se oye en el universo, el primer sonido que Brahma, el primer ser viviente creado, escucha, tapas. Le está sentado en un sentido de una situación similar. Él sabe que tiene un rol a desempeñar como arquitecto del universo, pero no tiene en claro cómo ocuparse en ello sin perder de vista su conexión con lo divino. Entonces, es una situación muy, muy similar a la pregunta de Verónica, ¿no? ¿Cómo ocuparme en mis deberes, en mis roles en este mundo sin perder mi conexión con lo divino, mi pensamiento no dual, si se quiere? Entonces él está en ese dilema y él trata de indagar, de buscar qué hacer, cómo hacerlo, no encuentra respuesta, se sienta, cierra sus ojos y escucha la palabra tapas, tapas. Tapas significa, se traduce así como austeridad, penitencia. Literalmente tapas también significa fuego, ¿no? Como entrar al fuego de la introspección. ¿Y por qué digo introspección? Porque cuando Brahma escucha tapas, ¿qué él hace? Fuego significa. No es que él agarra dos ramitas y empieza a crear fuego. Escucha fuego, él cierra sus ojos y mira hacia adentro. ¿Mm? Se vuelve introspectivo. Esa es la primera palabra que suena en todo el universo, como marcando el tono de la creación. ¿De qué va la creación? ¿Qué se supone que estamos destinados a hacer aquí? A movernos en este mundo, a interactuar con el mundo, desempeñarnos en nuestros roles y deberes con coherencia, con introspección, con alineamiento. Y de vuelta,
A veces nos desalineamos, a veces perdemos de vista y el ejercicio, el entrenamiento, la disciplina es volver, volver a nuestro centro. Y quizás tenemos que hacer eso miles de veces por día, hasta que vamos encontrándole la vuelta, como quien dice, y gradualmente se vuelve más nuestra naturaleza, una nueva naturaleza en nosotros en donde ya no hay necesidad de forzar ese proceso, ¿no? Sino que naturalmente acontece. ¿Mm? Como digo, revisar nuestra intención, cultivar presencia. ¿Mm? Y recordar que nuestra identidad más amplia, más profunda, va mucho más allá de nuestra función en el día a día, ¿no? Si tengo esta función, tengo este rol, tengo este trabajo, tengo esta designación, me llaman así, me llaman así, pero quién soy en todo mi ser y en mi potencial máximo generalmente va mucho más allá. Y a todo eso lo llamamos sadhana en un sentido de nuestra tradición, lo llamamos práctica espiritual. ¿Mm? Seamos inteligentes, entendamos que práctica espiritual no se limita a cantar un número determinado de rondas, oraciones o a cumplir con ciertos deberes y ya, tengo mi cuota diaria. De vuelta, práctica espiritual es cómo atravieso todo mi día con este tipo de preocupación, o en el buen sentido de la palabra, preocupación, lo que viene antes de la ocupación interna, cómo me muevo en el día a día internamente. Y ahí es donde veo que todo mi día se vuelve práctica espiritual, ya no necesito dividir entre práctica espiritual, ¿m? Práctica material, vida espiritual, vida material. Así que algunas ideas, Verónica. ¿M? Espero que sume. Muchas gracias por la pregunta y creo que es la primera vez que te sumas a nuestro satsang, aunque nos encontramos en persona en Córdoba el año previo, el año pasado. Eh, Muchas gracias y bueno, espero que haya también sumado cada uno de ustedes. Y lo que vamos a hacer a continuación, antes de pasar a la siguiente pregunta, es invitarlos a lo que llamamos nuestros cuartos privados en Zoom, para aquellos que se conectan por primera vez entre pregunta y pregunta, no todas, pero en algunas creamos estos cuartos privados en donde en grupos de tres aproximadamente son invitados a compartir y a seguir reflexionando juntos sobre lo que acabamos de mencionar y compartir algo que personalmente les haya tocado, sean una experiencia personal, alguna idea que escucharon, algo que quieran seguir explorando y recurrir a este formato en compartir en pequeños grupos que siempre entrega otra perspectiva, más allá de lo que podamos haber compartido hasta ahora. Así que yo voy a crear los grupos ahora. Están más que invitados a participar dentro de sus posibilidades, así también seguimos desarrollando nuestras amistades, conexiones, hermandades, conociéndonos más. Y aquellos que por una razón u otra no se puedan conectar o sumarse al grupo privado, igual pueden tomarse unos breves minutos para, por su propia cuenta, reflexionar al respecto. ¿Mm? Así que voy a activar los grupos en este momento, durante unos minutos, y nos vemos al regreso. ¿Mm? Allí están, allí están activados. Bien. Bienvenidos de regreso. Espero que hayan tenido un buen compartir. Y vamos a continuar con algunas preguntas que están llegando. Veo que Bhakta Prem está alzando su mano digital, aunque tenemos algunas preguntas por texto que llegaron antes. No sé si Bhakta Prem, tu mano digital es algo relacionado a lo que acabamos de mencionar o en otra dirección. Sí, tiene que ver con lo que usted ha hablado hace un minuto, pero no tengo problema, podemos dejarlo para después, no hay ningún problema. O No, sea, no, menciónalo así, así conectamos los temas, no hay problema. bueno, buenos días. Eh, Básicamente para esa redirección de GPS tiene que haber fe. O sea, mi GPS se va al quinto patala, por así decirlo, ¿no? Personal. Entonces, mi práctica queda relegada, ¿no? Entonces, ahí la dualidad o el autocentramiento me lleva, ¿no? Entonces, claro, digo, pucha, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi práctica? ¿Dónde está? Y cada vez el GPS va para otro lado, ¿no? Y en lo personal me juega mucho en contra, ¿no? Ujú. Y claro.
es difícil, ¿no? Entonces es un poco, porque obviamente la práctica nos invita, o sea, hablando de nuestra tradición, de nuestra familia, o sea, sabemos a dónde tenemos que ir, cuál es como el ideal a dónde vamos, ¿no? Por qué apuntas para arriba? Y claro, es hacia adentro, exactamente, exactamente, el ideal es hacia adentro, ¿no? Entonces, para llevar ese ideal hacia donde tiene que ir, requiere una práctica, esa práctica requiere de fe, una fe alimentada, constante, y hay momentos donde la fe se va, ¿no? Como usted dice, no fake it until you make it, pero es difícil, o sea, a mí me cuesta mucho, ¿no? En momentos de crisis, eh, la oración o el... Sí, pues no, eso. Mm. Sí. Gracias por compartir. Sí, como digo, no, nunca dije que era fácil, ¿no? Tampoco es imposible. Como siempre gusto decir, lo opuesto a difícil, eh, lo opuesto a fácil no es difícil. Lo opuesto a fácil es imposible. Difícil es el punto medio. Y queremos transitar el sendero medio. Entonces, sí, nadie dijo que es fácil. Y por eso en mi respuesta trato de normalizar la dificultad que esto conlleva para también no sentirnos mal cuando cuando experimentamos la dificultad. Porque muchas veces cuando experimentamos que nos distraemos, que nos perdemos, lo que fuere, nos sentimos todavía peor y eso nos lleva en una espiral hacia abajo, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. En lugar de normalizarlo, no hasta el punto de quedarnos allí, pero sí de saber es parte del viaje, pasar por todo esto. Como siempre digo, Vishwanath Chakrabarti Thakur en su Madhurya Kadambini, cuando él describe las etapas dentro del viaje del Bhakti, eh, él reconoce todas estas etapas que son de distracción, de altos y bajos, de no poder mantener nuestros votos, de una fe inicial que luego medio que se diluye. No, y lo normaliza básicamente. Al mencionarlo, él dice, eso va a pasar, es parte del viaje. No es la etapa final, no es lo que deseamos por siempre, pero tampoco vivamos en negación de eso, porque cuando eso pase, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Lo vamos a negar? ¿Vamos a pensar que estamos haciendo algo mal y por eso eso está pasando? ¿O vamos a pensar, el proceso no funciona, la práctica no funciona y por eso eso está pasando? No, eso tiene que pasar, es parte del viaje, es un síntoma de que en realidad estamos en el sendero. Entonces, desde un lugar hay lugar, desde una perspectiva hay lugar incluso para celebrar que eso esté pasando. Pues esos son síntomas que confirman que ya estamos en el viaje. Y de vuelta, sí, sabiendo que nos distraemos, nos perdemos, ahí la importancia de, justamente por algo trato de hacer un esfuerzo para que nos podamos reunir todas las semanas, para conectarnos y para darnos fuerza y apoyo y recordarnos mutuamente cuál es el centro, ¿no? Si quizás de lunes a sábado estuvimos un poco perdidos, ojalá que el domingo nos ayude a recuperar el centro y a recalibrar el GPS. Y obviamente no solamente lo limita un encuentro online semanal, para eso tenemos idealmente el principio de guru y de sadhu en nuestras vidas, de roles modelos a seguir, de referentes, de personas que nos inspiran, como diría Selassie Maharaj, el guru representa nuestro propio potencial apareciendo delante de nosotros. Entonces alguien que personifica nuestra mejor versión de nosotros mismos. Entonces, tener esos referentes en sí es una gran bendición. No, no dice que no vamos a perdernos, pero nuestra fe puede ser dirigida en esa dirección y podemos, de vuelta, fe no significa una creencia ciega, fe significa tuve una experiencia innegable, profunda, y sobre la base de eso real, innegable y profundo, desarrollo una confianza naturalmente. Entonces, yo creo que todos nosotros tuvimos de alguna medida u otra ciertas experiencias innegables, reales, profundas, conmovedoras, y sobre esa base desarrollamos una convicción, eso lo llamamos fe, ¿no? Pero como digo, no quiere decir que la fe se pierda, simplemente que a veces podemos perder de vista, nosotros nos perdemos, no es que la fe se pierda, nosotros perdemos de vista lo que ha llegado a nuestra vida como un regalo y necesitamos de vuelta volver a dirigir nuestra atención allí. Por eso es que a diario se nos recomienda tratar de tener diferentes recordatorios de cuál es
de por qué estamos aquí, de cuál es el propósito de nuestra existencia. Y nos vamos a seguir distrayendo igual. Parte del proceso, obviamente, cuanto más avanzamos, menos nos vamos a distraer, más absorción habrá, pero cada cual a su ritmo y cada cual eso ocurrirá en diferentes formas para cada uno. Tampoco compararnos con el otro, presionarnos, sentirnos trágicamente mal cuando estamos mal, sentirnos peor. ¿Cuál es el sentido de eso? Más bien realizar la gracia sigue tendiéndonos una mano, la puerta hacia la conexión siempre permanece abierta y eso me tiene que llenar de agradecimiento y de esperanza y ya. No tengo tiempo que perder más que levantarme y seguir adelante, como dice el Srimad Bhattan en el canto 11. Básicamente dice eso. Un devoto o un practicante que ha recibido cierta conexión, cierta experiencia, sabe, ¿no?, por dónde va la cosa, por decirlo así, ya sabe de qué manera idealmente vivir su vida, y aunque lo sabe, aún así esporádicamente se desvía, cae, se pierde, la palabra que queramos usar. Eh, y el Bhattan dice, lo que uno tiene que hacer en ese momento es levantarse y seguir, ¿no? Va a haber un genuino arrepentimiento, quizás, no es de un lugar de vergüenza tóxica, va a haber un reconocimiento del error de que uno pudo haber cometido, etcétera, pero tampoco quedarse ahí demasiado tiempo, porque ya ahí se vuelve algo oscuro, tamásico, innecesario. Entonces, como dice el dicho, el mismo piso en el que me caigo es el que me ayuda a levantarme. Ok, me caí, pero no quiere decir que me caí sea algo malo. eh, si aprendo de la caída, como diría Richard Rohr, uno se cae hacia arriba, ¿no? En inglés tienen esta expresión falling down y falling upward, ¿no? Generalmente en el círculo de votos cuando alguien se cae usan la palabra falling down. Significa caer hacia abajo. Y no estoy de acuerdo con eso. Porque uno puede caer, todos caemos a diario. Caer no significa esto o aquello, tantas maneras. Pero si aprendemos de ello, si nos apegamos más a la gracia, nos volvemos más humildes, uno cayó hacia arriba, ¿no? La caída sirvió para, ¿no?, para lanzarnos hacia algo más profundo. Entonces, tantas razones para no perder la esperanza y para seguir. ¿Mm? Algunas palabras, Bhakta Prema. Espero que sume ánimo, fuerza, esperanza y de vuelta, no estás solo en tu en tu experiencia de dificultad, como dijimos hace un rato. Compartimos todo esto en grupo para también normalizar ciertos patrones, no para justificarlos y decir quedémonos ahí por siempre, pero también no para estigmatizarlos y volverlos tabús. Normalizar que eso es parte del viaje, que de una manera u otra todos pasamos por eso. Bueno, gracias. Eso fue como una nota de pie al punto previo, pero siempre conectado. Así que seguimos con la siguiente pregunta. Me salteo el cuarto privado en algunas preguntas para no extendernos tanto. Tenemos una pregunta enviada por escrito, hay algunas todavía. La siguiente enviada por Avatari, desde Bogotá. La envía por texto hoy. Y es una pregunta simple, pero importante, que dice, ¿a qué es lo que realmente llamamos ego falso? ¿Ok? Vamos allí. ¿A qué llamamos ego falso? La palabra ego, porque a veces, muchas veces la palabra ego falso se simplifica usando la palabra ego. Pero ahí hay un problema, porque la palabra ego no es un problema. La palabra ego significa identidad. Por algo hablamos de ego falso, ¿no? Si existe un ego falso, implica que hay un ego verdadero. Entonces, cuando reducimos la palabra ego falso a ego y la catalogamos como negativo, inconscientemente quizás estamos diciendo que la identidad de por sí es algo negativo, la personalidad, quién uno es. Quizás no lo decimos directamente, pero sutilmente por cómo usamos las palabras. Entonces, ego falso indica indirectamente un ego verdadero. En otras palabras, como hablamos hace un rato, todos tenemos una identidad, todos somos seres individuales, únicos e irrepetibles, ¿no? No lo digo desde un lugar de uno sentirse orgulloso porque uno no es su propia creación, así que no tengo ninguna razón para enorgullecerme de mi propia existencia, pues no me creé a mí mismo,
Pero resulto ser único y irrepetible, no solo eso, como Krishna dice en el Bhagavad Gita 2.20, Ascharyavat, Ascharyavat, Ascharyavat. Cada alma es fascinante, maravillosa, increíble. Wow, 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 Krishna dice. Hay lugar para decir soy increíble, soy maravilloso. No, no soy mi propia creación, así que yo no creé esa maravilla, no tengo ninguna razón para enorgullecerme, pero para reconocer ese hecho. Entonces, ese es el ego verdadero. Ahora, ego falso básicamente implica todas las formas distorsionadas en las que nos vemos a nosotros mismos, básicamente. Y atrás de eso, todas las formas distorsionadas en las que vemos a todos los demás, obviamente. Pues si yo tengo una autopercepción distorsionada, parcial, incompleta de mí mismo, autopercepción, voy a extender eso hacia el medio ambiente, ¿no? Entonces, probablemente si yo me veo a mí de manera fracturada, fragmentada, como hablamos hace un rato, ¿sí? Alienada, no de manera no dual, sino de manera muy dualista, muy dividida, probablemente no voy a estar viendo a todo el resto del mundo de manera unificada, no dual, integrada. Probablemente voy a estar proyectando mi propio mundo interno hacia el mundo externo. Los Vedas dicen Atmavan Manjati Jagat. Uno ve el mundo externo en base a su mundo interno. ¿Mm? De acuerdo a cómo es mi medio ambiente interno, filtro mi percepción de la existencia. Por eso la importancia de trascender el ego falso, ¿no? Y trascender el ego falso implica tener una visión más y más acertada de quién soy, ¿no? Incluso si aún no lo he realizado plenamente, a veces podemos tener pequeños vislumbres de quiénes somos y recibir conocimiento, información que confirma esa experiencia. Y aunque no podamos, como digo, mantener esa experiencia en todo momento en el día a día, incluso ese vislumbre es suficiente, ¿no? Por dar un ejemplo personal, me recuerdo hace, quién sabe, 25 años tal vez, estaba en el ashram en Buenos Aires, primer ashram en el que me uní, y me recuerdo en este mismo momento la situación exacta, ¿no? De quién estaba dando la clase y yo estaba sentado escuchando y tuve un vislumbre muy claro de mi propia eternidad, básicamente. O sea, de que soy eterno, ¿no? No hay comienzo, no hay fin. De vuelta, no lo estaba planeando, no es algo que yo logré. Exacto, ¿no? No, no es algo que, ok, en los próximos de aquí a 5 minutos voy a tener esta revelación mística. No, pero llegó y permaneció durante un tiempo, porque obviamente es algo intenso, profundo y aunque en el momento actual no es que quizás esté experimentando con ese mismo nivel de intensidad, ese momento de eternidad, cada respiro, eso fue tan real y tan intenso que todavía me acompaña. ¿Mm? Entonces, a lo que voy es, eso fue un vislumbre de mi ego real, ¿mm? Un tráiler, ¿no? De quién soy. Aunque por momentos no lo sienta así, eso fue lo suficientemente real como para mantenerse como un recordatorio actualizado de quién soy. Y cuando me voy para otro lado, ese recordatorio sigue siendo más real que todas mis distracciones puestas juntas. ¿Mm? Y existen ilimitadas formas en las que podemos eh, definir el ego falso, ¿no? O vivir desde el ego falso. Tantas cosas que no somos. Por eso muchas veces es importante cuando nos definimos a nosotros mismos, quizás empezar diciendo qué es lo que no somos, ya que probablemente hay una larga lista de falsas designaciones que necesitan ser deconstruidas, desmanteladas primero. Y ese es el método al que Krishna recurre en el Bhagavad Gita, interesantemente, ¿no? Capítulo 2, cuando Krishna habla del alma, él empieza diciendo que no es el alma. El alma no puede ser matada, no puede ser quemada, no puede ser secada, no tiene comienzo, no tiene fin. Neti, 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 neti. El alma no es esto, el alma no es aquello, el alma no es aquello. Entonces él comienza como a desmantelar todas las ideas que uno puede tener acerca de uno mismo. ¿No? Porque hablar del alma o del atma es hablar del ego, de nuestra identidad, de quién somos. Pero generalmente tenemos ideas eh, parciales, limitadas, cerradas de quiénes somos. Entonces necesitamos abordar eso primero, destronar esas falsas creencias
esos upadis en sánscrito, esas falsas designaciones sobre las cuales desarrollamos su sentido de identidad. Y luego, ok, ¿quiénes somos entonces? Entonces Krishna genera eso, ¿quién no es el alma? ¿Qué no es el alma? ¿Qué no es el alma? Y cuando estamos preguntándonos, bueno, ¿y quién soy? Krishna dice, como dijimos hace un rato, Ascharyavat, Ascharyavat, Ascharyavat. El alma es maravillosa, increíble, fascinante. Comienza diciendo eso. Entonces, es muy importante entender todas las diferentes formas en las que no somos, todas las diferentes formas en las que creamos un sentido de identidad que necesita ser deconstruido, ¿no? Muchas veces pensamos, yo soy en base a lo que tengo, ¿no? Yo soy mis posesiones. Más que ser un ser humano, soy un tener humano. Cuanto más tengo, más soy. Hay personas que realmente piensan así y necesitan, inconscientemente, necesitan tener más y cuanto más tienen, más expanden su sentido de la existencia. Pero el problema es que nunca eso se satisface y el problema es que en última instancia no poseemos nada. Porque lo que yo creo que es mi casa, mi auto, a fin de cuentas, yo no soy dueño de nada, nada me pertenece. ¿M? Pero yo pertenezco a todo, ¿no? Como decimos siempre, eso es lo más importante. Entonces, si yo baso mi sentido de la identidad en base a lo que tengo o a lo que creo que poseo, eso es algo insuficiente y nunca nos va a satisfacer, porque no poseo nada, básicamente. Mi verdadera identidad, por lo tanto, mi ego verdadero, en este caso, tiene más que ver con preguntarme a quién pertenezco, más que qué me pertenece. ¿Qué me pertenece? Es más una orientación de ego falso. ¿Qué me pertenece? Ego verdadero, ¿a quién pertenezco? ¿Mm? Otra idea que a veces tenemos es, más que ser humano, es hacer humano. Tengo que estar haciendo todo el día, produciendo, generando cosas. Si no puedo hacer, no soy, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos a veces básicamente inútiles si no podemos estar actuando? Y especialmente en la era en la que vivimos, donde hay multitasking, haciendo muchas cosas al mismo tiempo. ¿No? Cada vez nos diluimos más. Y si no tenemos nada que hacer, no sabemos qué hacer cuando se nos invita meramente, entre comillas, a hacer, ¿no? Siéntese. No, no haga nada. No, no, tengo que hacer algo. No, no, siéntese. Sea. Conecte con quién es. Nos empezamos a poner nerviosos, ¿no? Porque probablemente no tenemos mucho contacto de vuelta con nuestro ego verdadero, con quiénes somos, y sentimos que necesitamos estar produciendo, haciendo para merecer quiénes somos, para justificar nuestra existencia. A veces existen esos procesos inconscientes muy interesantes, que muchos de nosotros nos sentimos avergonzados de nuestra existencia, y sentimos que necesitamos hacer y producir para justificar nuestra existencia, para demostrar que soy lo que fuere, ¿no? Y de vuelta, todo eso es ego falso. ¿Mm? No, no estoy en contra de que uno haga cosas y que uno produzca, no nada pero no es de un lugar de eso depende mi identidad, ¿no? Y cuando caigo enfermo una semana y no puedo producir, entro en una crisis existencial. Porque ¿quién soy ahora? No estoy produciendo. Bueno, entonces, son diferentes formas en las que el ego falso, muchas veces obviamente un término asociado a la idea de ego falso en sánscrito es ahamkara. Estoy dando algunas perspectivas de cómo podemos entender qué es el ego falso, hay muchas más. Y ahamkara literalmente significa yo hago, ¿no? Hablando de lo que acabo de decir, ¿no? Hacer. Haceres humanos, más que seres humanos. Ahamkara. Aham significa yo, mi ser. Kara. Kara significa hago. Entonces, ego falso, interesantemente en sánscrito se define como yo hago. Como ese sentido de la identidad que depende de estar haciendo cosas. Y que cuando yo las hago, yo me considero el hacedor único, ¿no? Obviamente uno tiene un rol en toda acción, como Krishna explica en el Bhagavad Gita, capítulo 18, hay diferentes factores que están operando en toda acción, ¿no? La presencia divina, nosotros, las gunas, diferentes influencias, no es que hay un solo
ejecutante de la acción, un solo actor. Hay diferentes participantes. Ahora, ahamkara implica, entre otras cosas, adjudicar plena acción a mí mismo. Yo soy el único responsable de toda acción, lo cual es un peso tremendo. ¿Mm? Por eso Krishna dice en el tercer capítulo del Gita, verso 27, ¿mm? Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasaha ahamkara vimudatma kartaham iti manjete. ¿No? Justamente habla de alguien cubierto por el ego falso, quien piensa, karta aham, ¿mm? Karta kara, aham kara, iti manjate, piensa de esta manera, yo soy el hacedor. Yo soy el único que está haciendo todo. Yo produje esto, este es mi mérito, reclamo derechos de autor, por decirlo así. En lugar de reconocer hay tantas influencias aconteciendo simultáneamente en toda acción, en todo momento, y debo reconocer. De vuelta, el ego falso en este caso es una manera de aislamiento. Yo soy el único actor, yo soy el único ejecutor de la acción. Me estoy alienando a mí mismo, separando de todos los demás factores que siempre están presentes allí. Entonces, ego falso en definitiva es, de vuelta, percibirme a mí mismo de una forma u otra que sea alienante, de una forma u otra que me aísla, me separa, me desconecta de quien yo soy realmente, me desconecta de todas las demás entidades vivientes con quienes estoy conectado, del centro en común que todos compartimos. Entonces, como ven, no hay uno puede definir ego falso con una línea, una palabra, pero necesitamos más bien definir cada uno de estos términos con párrafos y libros y tantas cosas que se pueden decir para lograr ¿m? Desplegar las implicancias de ego falso. Pues si tenemos una idea muy simplista de ego falso, vamos a estar lidiando con esa realidad de una forma muy simplista y probablemente no vamos a entender del todo qué es, cuáles son todas las formas en las que podemos percibirnos a nosotros mismos de manera errada. ¿Mm? Entonces, hay muchas variantes de ego falso, hay muchas formas en las que podemos tener una autopercepción distorsionada y parte de nuestro proceso, lo que llamamos anartha nivritti, en nuestra tradición Vaishnava, implica eso. Parte de nuestro proceso implica, como hablábamos hace un rato, la introspección interna para percibir todas estas formas, hasta donde podemos verlo nosotros mismos y buscar ayuda para también recibir más luz que nos ayude a ver aquello que nosotros mismos no podemos ver acerca de cómo nos vemos a nosotros mismos de maneras muchas veces tóxicas, limitadas, parciales, incompletas, en donde no incluimos todo nuestro potencial, todo lo que podemos llegar a ser. Entonces necesitamos rodearnos también, como digo, sadhu sangha, es rodearnos de personas que continuamente nos reflejan quiénes realmente somos, qué es todo lo que podemos llegar a ser y quiénes no somos, que quizás nos estamos creyendo que somos, desde un lugar amoroso, no desde un lugar señalando con culpa y vergüenza tóxicas. Y nosotros mismos tenemos que tener esa práctica interna, ¿no? Tratando de separar, ok, quién soy y cuál es la máscara que me estoy poniendo en este momento. ¿Cuál es la falsa designación que me estoy adjudicando? ¿Con qué me estoy sobreidentificando? E ir gradualmente separando internamente, ¿no? Y mantener ego falso, ego verdadero, cada cual en su lugar, por decirlo así. ¿Mm? Mm. E incluso una última idea, antes de invitarlos nuevamente a los cuartos privados y luego seguimos con más preguntas. Uno podría decir, bueno, Swami, pero en esta vida nacimos en este cuerpo con una cierta psicología, con un cierto swabhav en sánscrito que significa una naturaleza adquirida, una naturaleza psicofísico emocional, ¿no? Tenemos un cierto cuerpo físico, cierta mente, cierta psicología, producto de, llamémoslo así, actividades previas en vidas pasadas, como un resultado kármico. Y no lo digo desde un lugar negativo, ¿eh? No lo digo de un lugar castigador. Le tocó a este cuerpo, le tocó a esta mente, sino simplemente como el fruto de nuestras decisiones previas. Entonces uno puede decir, bueno, todo eso es, uno podría catalogarlo como ego falso. Uno puede decir, yo no soy ese cuerpo, yo no soy esa mente, yo no soy esa psicología y naturaleza adquirida que tengo en esta vida.
Por lo tanto, uno podría decir, si todo eso es ego falso, entonces tengo que descartar todo eso y únicamente concentrarme en el alma. Ahora, si uno dice eso de manera, trata de llevarlo hasta las últimas consecuencias, eso puede ser un tanto disfuncional, porque estamos en un cuerpo físico, un cuerpo psíquico, emociones, y si descartamos todo eso, lo catalogamos como algo falso, ¿hasta qué punto podemos conectar con quienes somos como alma inmediatamente, plenamente? ¿Qué capacidad tenemos? Entonces, la propuesta del Bhakti, de nuestra tradición, no es abrupta, no es cancele, negligencie su cuerpo, mente y emociones, es trate de tomar toda esa, todas esas dimensiones que sí, no, ¿cómo decirlo? No, no es nuestra no fue nuestra realidad eterna, nunca tuvimos, no es que todos mis nacimientos previos nací con esta misma cara, por decirlo así, o con esta misma psicología, pero todas esas dimensiones que en un sentido podrían ser vistas como un subproducto kármico, en el marco del bhakti pueden verse espiritualizadas y no necesitan ser descartadas. Y más bien en en esa forma en particular y en esa psicología en particular, imbuida de bhakti ahora, eso se vuelve nuestra identidad eterna. Y en la eternidad podemos estar habitando con un cuerpo espiritual eterno semejante al cuerpo que tenemos ahora y con una psicología y mentalidad eterna semejante a la que tenemos ahora. De vuelta, la que tenemos ahora luego de haber sido purificada por Bhakti, porque sé que muchos de ustedes dicen, no, yo no quiero la psicología que tengo ahora en la eternidad. Ciertos aspectos al menos, ¿no? Entonces, esos aspectos al menos que sabemos, esto no es sostenible en la eternidad, tenemos que trabajar sobre eso, ¿no? Entonces no digo esto como para decir, no, esta es mi naturaleza adquirida, así que no puedo cambiarlo hasta ahí. No. Krishna dice, no es fácil cambiar, pero hay ciertas cosas que debemos cambiar. Pero eso no quiere decir que hay que cambiarlo todo y descartarlo todo. Muchas de esas cosas simplemente son centradas en bhakti y aunque en un sentido fueron catalogadas como ego falso antes del bhakti, luego de la entrada del bhakti en nuestra vida pueden ser parte de nuestro ego verdadero. ¿Mm? Eso habla del poder del bhakti, de la potencia del amor divino ingresando en nuestras vidas y transmutando algo que fue catalogado como ego falso en algo como ego verdadero. Entonces, en ese lugar no necesitamos eh, desconectarnos del todo de nuestra naturaleza adquirida y vivir una vida espiritual de vuelta disfuncional, bipolar, dividida, ¿no? Sino más bien integrada. Integrada y obviamente, como digo, trabajando en lo que necesitamos trabajar. Bueno, algunas ideas al respecto en respuesta a la pregunta de Avatari sobre qué es el ego falso. Espero que haya sumado. Y los invito una vez más, invitados a los cuartos privados para compartir unos momentos y luego retornamos. Tenemos dos preguntas más, una de Sheina Semasundari y luego una de Abigail. Así que vamos a ir allí, pero primeramente los invito a los cuartos privados. Ahí acabo de abrirlos, más que invitados. Mm, bien, bienvenidos todos de regreso. Esperando hayan tenido un buen compartir, recíproco, profundo, conmovedor, nutritivo, inspirador, siempre otorgando algunas nuevas perspectivas al reflejarnos unos a otros. Y vamos a continuar con dos preguntas, una petición y una pregunta, antes de poner nuestro compartir a descansar esta semana. Y la siguiente pregunta o petición es de Sheina, se llama Sundari, desde Cali, Bogotá, que dice, compártenos de Cali, Shivaratri. Colombia, Maharaj. ¿Perdón? Cali, Colombia. ¿Qué dije? Cali, Bogotá. Cali, Bogotá, ok. Perdón, perdón por la parada, la ofensa local. Cali, Colombia. Gracias. Entonces, hoy estamos celebrando, gracias por por la invitación, ya que hoy estamos celebrando dentro de lo que es el calendario Vaishnava, nuestro calendario de festividades religiosas, si se quiere, nuestra tradición Shivaratri, que está incluida como una de ellas. Y bueno, estamos siendo invitados aquí por Shyamasundari a compartir algunas ideas acerca de
que estamos celebrando el día de hoy, Shiva Ratri. Interesante también que el orden en el que viene la petición, ya que acabamos de hablar de ego falso, y en un sentido, Shiva preside, es una deidad regente sobre el principio de Ahamkara. Interesantemente, no porque él represente a alguien afectado por Ahamkara, pero justamente como alguien que representa la disolución de Ahamkara, como vamos a ver en un momento también una de las famosas imágenes y lo que se celebra hoy es la danza Tandava Nritya o la danza de destrucción de Shiva, ¿m? Que implica también la destrucción, la disolución del ego falso. ¿M? Entonces, cuando decíamos hace un rato Ahamkara, cuando uno se rigidiza, yo soy el hacedor, yo soy independiente, yo soy esto, Shiva concede su gracia desmantelando todas esas falsas designaciones. Por eso también existe esta oración en Shiva cuando uno entra a Brindavan o está por entrar a Brindavan, a la tierra sagrada, para ganar verdadero acceso interno a Brindavan, uno le ora a Shiva, a Gopeshwar Mahadev específicamente, esta forma de Shiva. Y la última línea de la oración dice, Prem Prayacha Nirupadi Namo Namaste. Oh Mahadev, te ofrezco Namo Namaste, mis reverencias, mi pranam. Nirupadi, vuélveme Nirupadi. Upadi significa falsa designación, falso ego. Nirupadi significa libre de toda falsa designación. Vuélveme Nirupadi, libérame, desmantela todo falso ego. Prem Prayacha. Y concédeme Prem, concédeme amor divino para poder realmente acceder a Vrindavan, que es una tierra de amor divino. Entonces, de vuelta, interesante, estábamos recién hablando de ego falso y ahora estamos hablando de Shiva, quien de alguna manera rige o preside sobre este aspecto de nuestro cuerpo sutil, pero de vuelta desde un lugar de tratar de llevarnos a nuestro ego verdadero, ¿no? Tratando de transformar el ego falso en ego verdadero. ¿M? El principio de individuación, como Carl Jung diría, de desarrollar al máximo en plenitud nuestra verdadera identidad. Entonces, hecha esa conexión, Shiva Ratri, ¿no? El día de hoy se está celebrando Shiva Ratri. Entonces, Shiva, obviamente la palabra Shiva tiene mucho significado, significa, por empezar, auspicioso. ¿M? Shiva se traduce como auspicioso. Satyam Shivam Sundaram, estas tres líneas que existen en nuestra tradición. Satyam, aquello que es verdad, real, aquello que es auspicioso. Sundaram, aquello que es hermoso. El cristianismo tiene una idea similar, lo real, lo bueno y lo hermoso, lo sagrado, ¿no? Entonces, y Ratri significa noche. Entonces, Shiva Ratri se traduce como la noche de Shiva. Y hay varios Shiva Ratris a lo largo del año, pero hay uno en particular, que es el que se celebra hoy, que se conoce como Maha Shivaratri, ¿m? O la gran Maha, la gran noche de Shiva. ¿M? Se celebra una vez al año, más o menos en esta época, obviamente siempre con calendario lunar, así que es entre febrero y marzo, dependiendo del año. ¿Y qué se conmemora en Shivaratri? Porque obviamente uno dice, bueno, la noche de Shiva, ¿qué significa la noche de Shiva? ¿Qué aconteció en esa noche? Y hay diferentes celebraciones, y dependiendo la tradición, ¿no? Porque de vuelta hay tradiciones, nosotros como Vaishnavas celebramos Shivaratri, pero hay tradiciones shivaístas, literalmente, tradiciones shaktas, y todas ellas celebran Shivaratri y diferentes cosas se conmemoran. No, no quiere decir que una sea real y la otra falsa, simplemente que a veces el foco es más en una celebración o en otra. Entonces, algunas de las cosas que se conmemoran o se celebran en Shivaratri, una es la manifestación del Shiva Lingam. ¿Mm? Shiva Lingam es esta forma de deidad de Shiva que aparece como un falo, básicamente como un pilar infinito de luz, pero al mismo tiempo indicando el Lingam, que sería básicamente el órgano genital masculino, aparece también en contexto con un yoni, y el yoni es el órgano genital femenino. ¿Mm? Entonces ambos aparecen indicando la integración de polaridades, de opuestos, lo femenino, lo masculino, ¿m? La debida integración. Y este principio se encuentra en diferentes lilas más allá de Shiva. No sé, por ejemplo, Ramachandra rescatando a Sita, ¿m? Que fue secuestrada por Ravana, implica reclamar el principio femenino. No estoy reduciendo todo el lila a un arquetipo, a un símbolo, pero también incluye el lila
este tipo de simbología, ¿no? Reclamar el principio femenino que se integra con el principio masculino. Y como todo eso también debe acontecer dentro de nosotros. Entonces hoy se celebra la manifestación del Shiva Lingam. Pero de vuelta, el Lingam generalmente aparece en el marco del yoni, del vientre. Entonces ambos están integrados allí. Y para aquellos que han ido a varios templos shivaístas o Vaishnavas, incluso en Vrindavan, existe el templo de Gopeshwar Mahadev. Y personalmente, como yo fui entrenado en su momento, era vamos a Vrindavan, es el primer templo al que tenemos que ir. Y es el templo más antiguo en Vrindavan, o uno de los más antiguos. A orar nuevamente a Shiva, como en esta forma de Gopeshwar Mahadev, como guardián del Dham, quien está a la entrada para permitirnos acceso. Y hay un Shiva Lingam que se baña, a quien se le realiza Abhishek. Un día como hoy, si hay Shiva Lingams, uno realiza Abhishek, baño a la deidad, básicamente. Entonces, una de las cosas que se celebran hoy. También hoy se celebra, por decirlo así, el aniversario de casamiento entre Shiva y Parvati, el matrimonio de Shiva y Parvati. Un día como hoy se considera que ellos se comprometen en matrimonio. Aunque en un sentido uno podría decir eso no es una unión sin comienzo, pero al mismo tiempo se conmemora el día de hoy. ¿Mm? Por otro lado, también hoy se celebra, como dije hace un rato, Tandava Nritya, o aquella noche en que Shiva realiza su Tandava, o su danza cósmica. Y es una danza ligada al principio de la disolución universal, la destrucción. Como decíamos, no como algo negativo, recordemos, relacionado al ego falso, implicando la danza, la disolución del ego falso. Y nosotros en nuestra tradición Gaudiya Vaishnava también está presente el principio de celebración, de kirtan, de canto, de danza. Y en el marco de ese canto y esa danza y esa celebración, estamos disolviendo, perdón, disolviendo nuestro falso ego. ¿Mm? Entonces, es un punto importante, ¿no? Como nuestro falso sentido de la identidad puede ser disuelto a través de la danza, a través del canto, a través de la celebración. Entonces, de alguna manera, Shiva representa esto, danzando y destruyendo mientras danza, pero de vuelta, destruyendo aquello que necesita ser destruido para que la verdadera realidad pueda emerger. ¿Mm? Entonces, eso es lo que se está celebrando el día de hoy. Dentro de nuestra tradición Gaudiya Vaishnava, Shiva es una figura compleja, así como Guru Tattva es complejo, entender Shiva Tattva es bastante complejo. Quizás hoy no tenemos tiempo de entrar en detalle al respecto. Creo que en mi canal de YouTube hay clases de años previos sobre Shiva Ratri al español, donde hablamos más en detalle. Pero elijo concentrarme en que para nosotros Shiva es predominantemente visto como un Vaishnava. No solo como un Vaishnava, sino como el más excelso de todos los Vaishnavas. Así es como Shiva es descrito en el Srimad Bhagavatam. Vaishnavanam Yata Sambho. Sambho es otro nombre de Shiva, es Vaishnavanam Yata. Es el más excelso de los Vaishnavas. Entonces, de ese lugar, personalmente lo honramos, lo veneramos, lo adoramos un día de hoy, un día como hoy. Y recordamos todas estas diferentes funciones que se están celebrando el día de hoy. Como digo, que de alguna manera estas tres principales celebraciones, manifestación de Shiva Lingam, casamiento de Shiva y Parvati, Tandava Nritya, danza de disolución, de alguna manera están relacionadas a las funciones de creación, manutención, disolución, ¿no? Creación, manifestación del Shiva Lingam. Manutención, casamiento con Parvati, una relación que obviamente uno no se casa para no más casarse, sino para mantener ese vínculo. Y él lo hace por la eternidad. Y disolución, de vuelta, Tandava Nritya. Personalmente en este momento, aquí y ahora, me siento quizás más inspirado a enfatizar el punto de la disolución y de cómo la disolución ha de ser celebrada, ¿no? Porque muchas veces como seres humanos, seamos honestos, no lidiamos muy bien con los finales, ¿no? ¿No? Generalmente empezamos cosas, a veces empezamos y se viene abajo, tratamos de mantener, pero cuando algo tiene que llegar a su final, nos cuesta darle cierre a ciertos ciclos, a ciertas relaciones, aceptar el fin de ciertas cosas, aceptar el colapso de a veces de una situación, de una institución.
de una relación, de alguien en quien yo tenía afecto y fe y por X razón la relación no se mantiene, no prospera y necesito reconocer que es el fin, en un sentido, de vuelta, no en un sentido trágico, en la eternidad todo va a estar bien entre todos, pero muchas veces en este plano sí, hay cierres, ¿no? Hay pérdidas y debemos aprender a aceptarlo como parte del ritmo natural de la creación. Todo tiene un comienzo, un inicio, una manutención, un florecimiento, luego un decaimiento, y son ciclos que hay obviamente que uno puede decir, oh, eso es parte de la naturaleza material, nacimiento, crecimiento, manutención, decaimiento, fin. Pero en un sentido interno de crecimiento y progreso espiritual también continuamente tenemos que nacer y morir a tantas cosas. Nacer y morir a versiones de nosotros mismos, ¿no? Nacer y morir a formas en las que solemos, como hablaba ayer con un devoto en nuestro satsang al inglés, él decía, mis últimos años ya no, como devoto, él nació en una familia de devotos y me dice, en los últimos 5 años estoy en una especie de crisis existencial donde ya no me hace sentido la manera de practicar conciencia de Krishna como lo venía practicando antes. Como que ya no me alcanza esa versión. No es que le estaba criticando la práctica, simplemente reconociendo necesito morir a esa versión, no como algo malo, como algo que me ayudó y fue hermoso, pero necesito nacer a una nueva versión de qué significa ser un Vaishnava, qué significa quién es Krishna. Necesito morir a una idea de Krishna que tenía antes y nacer a una versión más amplia y más profunda. Entonces, todo eso es nacimiento y muerte, ¿no? Entonces, hay que aprender a reconocer los cierres, las muertes, los colapsos, e incluso hay que aprender a llorarlos debidamente, ¿no? Por dar un ejemplo, no sé si uno tiene una relación, por dar un ejemplo personal, yo tuve ciertas relaciones con ciertos guías espirituales en el pasado y en su momento esa relación llegó a su fin. No quiere decir que uno no está agradecido, no quiere decir que uno no aprendió, no quiere decir que hay un sentimiento positivo actual, presente, pero ciertos aspectos de la relación ya no están allí. Y, y eso genera todo una... No solo se terminó la relación con esa persona, se terminó mi versión de mí mismo en relación con esa persona, mi sentido, la identidad como discípulo de esa persona, como sirviente del sangha de esa persona, como alguien que realizaba estos servicios determinados para esa persona. Todo eso se terminó. Entonces, de alguna manera es una especie de crisis existencial donde una versión de mí se terminó. Y tengo que aceptarla y tengo que también llorarla en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Mm? Como parte de un ritual, como parte de una transición hacia un próximo capítulo. Más que reprimir, más que guardar, más que no expresar esas cosas. Entonces, para mí todo eso tiene que ver con lo que estamos celebrando hoy, con la danza destructiva cósmica de Shiva, quien quien rige sobre el principio de Ahamkara o ego falso y que nos invita a disolver aquello que necesita ser disuelto, a soltar aquello que tiene que ser soltado, a aceptar el colapso, la disolución de aquello que necesita disolverse para retomar en una nueva forma, en una nueva vida. ¿No? Así como en la naturaleza vemos que tantas cosas están, no sé, todos los días aquí salgo a caminar por el bosque y simultáneamente hay nacimiento, manutención y disolución en todas las direcciones. Pero aquello que se está disolviendo no es que desaparece, ¿no? Un árbol cae, se empieza a descomponer, se vuelve, no desaparece, simplemente se vuelve compost o se vuelve otro elemento orgánico que genera nueva vida. Entonces, sigue siendo parte de un ciclo existente, creativo y positivo. Entonces, simplemente algunas lecciones, algunas reflexiones sobre qué implica Shivaratri, sobre todo lo que podemos celebrar y sobre cómo podemos, sí, como de acuerdo a dónde se encuentra cada uno en su viaje, concentrarnos en un aspecto o en otro de la celebración y volverlo propio, ¿no? Y de ese lado identificarnos y sentirnos parte de ello. Así que gracias, Yamasundari, por la invitación a compartir algunas palabras al respecto. Y vamos a la última pregunta. Salteamos el cuarto privado y vamos a una última pregunta y luego los invito a un cuarto privado antes de cerrar. Y esta es una pregunta de Abigail, desde Córdoba, Argentina. No voy a decir Córdoba, Buenos Aires, como dije Cali, Bogotá. De Córdoba, Argentina. Son varias preguntas, dice ya, varias preguntas vinculadas. Dice así.
vivir en lila, ¿m? Desde un lugar alcanzable y no como un lugar lejano al que llegar. ¿Sería un estado de conciencia vinculado a la forma de vivir? ¿La forma en la que nos disponemos cada día a recibir, procesar y actuar? En este sentido, el lila estaría siempre disponible y dependiendo del momento en que nos encontremos en nuestro proceso. ¿Es que podemos o no vivir en lila? ¿Qué nos puede compartir desde su experiencia en relación a ese estado? Bueno, gracias por las preguntas, la pregunta incluyendo varias preguntas, todas ellas girando en torno a la idea de lila, que significa juego divino, lila, literalmente. ¿Mm? A veces se la traduce como pasatiempo, pero a veces quizás no todos tienen bien en claro qué significa la palabra pasatiempo, ya que no suele ser una palabra muy utilizada en el idioma español. Entonces, literalmente lila significa juego divino, juego celebratorio, una acción, es básicamente lo opuesto al karma, en el sentido que karma, que tiene muchos significados la palabra karma, como cualquier otra palabra. En este caso, karma como acción fruitiva, como un acto que yo ejecuto con una intención personal, egoísta, que quiero recibir cierto resultado determinado, con cierto apego, basado en ego falso, etc. Mientras que lila, en contraste, implica un movimiento libre, una acción de celebración, ¿no? Por fuera se ve igual, karma y lila, acción. Pero una es llevado muchas veces por la fuerza de mi karma previo, que me veo arrastrado y forzado a actuar de cierta manera. Y lila más bien es un movimiento a partir de la libertad, a partir de la plenitud, a partir de la celebración. Como digo, uno está muy lleno, tan lleno, si uno está demasiado lleno de amor, uno no puede quedarse quieto, uno no se puede sentar, uno no se puede contener, necesita saltar y bailar y moverse y danzar y celebrar. Y actuar y moverse en el mundo desde ese lugar, eso sería el lila, ¿no? No solamente como dice la pregunta, no es solamente un lugar lejano al que llegar en algún momento, es una forma de vivir, ¿m? A la que gradualmente vamos llegando, ¿m? Es una manera gradual de llegar. Entonces sí, desde ese lugar lila no es una realidad lejana, ajena a nosotros, que solamente ocurre una vez que uno muere, una vez que uno entra en lo que uno llamaría el mundo espiritual. Pues de vuelta, el mundo espiritual es un estado de conciencia. El mundo espiritual es un mundo hecho de conciencia, en donde predomina un determinado tipo de conciencia. Cuando uno sintoniza con esa conciencia y habita en esa conciencia, uno literalmente entra en ese plano hecho de conciencia, uno accede a esa realidad. Entonces, de la misma manera, lila no es algo lejano a tiempo futuro, es una realidad a la que gradualmente podemos acceder en la medida en que de vuelta nos vamos liberando de ego falso, por integrar algunos de los temas que tocamos hoy, en la medida que nos vamos liberando de un falso sentido de identidad, de un falso de motivaciones egoístas, separatistas, alienadas, y en donde habitamos nuestra existencia desde un lugar más, cada vez más real, cada vez más alineado con quién somos en relación al centro, en relación a todos. Cuanto más nos situamos allí, más celebratorio se vuelve nuestro actuar, nuestro movimiento en el mundo, ¿no? Más libre, básicamente. Más se va a comparar a una danza que a un caminar, como diría el Brahma Samhita. Nuestro hablar se va a asemejar más a un canto que a meras palabras. Vamos a comenzar a habitar más y más un mundo de poesía, básicamente, en donde la poesía se vuelve el recurso natural, la forma necesaria de expresarnos, donde todo va a ser percibido desde un lugar mágico, ¿no? Y con esto no estoy hablando de ciencia ficción y fantasía y estamos evadiendo la cruda realidad, no, no. Cuanto uno más profundiza en la realidad, en su raíz, encontramos la raíz de toda realidad es el amor. Y todo lo que muchas veces llamamos la realidad, la forma de dolor, sufrimiento, violencia, caos, son síntomas de nuestra desconexión de ese amor que es la esencia de la realidad. ¿Mm? No constituye la realidad última. ¿Mm? Y todo ese sufrimiento y caos e ilusión y confusión e ignorancia existen dentro del abrazo más amplio del amor. Existen en el contexto del amor que es la realidad última y es el centro de la existencia. ¿Mm?
Todo existe en el contexto del amor incondicional. ¿Mm? Entonces, cuanto más despertamos a esa realidad y cuanto más vivimos acorde a esa visión, nuestro actuar, nuestro mover, nuestro vivir es lila, literalmente. ¿No? Por eso Arjuna le pregunta a Krishna en el Bhagavad Gita, ¿cómo se sienta un yogi? ¿Cómo camina un yogi? ¿Cómo, no? ¿Cómo se mueve un yogi? Para nosotros, en última instancia, un yogi es un bhakti yogi, un amante de Dios, un amante de la realidad. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se sienta? No, no necesariamente es algo literal, cómo se sienta, cómo cruza las piernas en una silla, sino cómo lo hace todo, de qué lugar internamente, no tanto de qué lugar externamente se sienta, sino desde qué lugar se asienta, desde qué lugar se mueve, desde qué lugar interactúa internamente. ¿Mm? Entonces, cuando nuestra conciencia está alineada con este principio de gratitud, de celebración, de apreciación, de libertad, de juego, ¿no? Ahora no tenemos tiempo quizás para adentrarnos demasiado en la noción de juego, pero hay mucho para decir respecto a juego. Juego no es solamente algo que hacen los niños de chicos, ¿no? No es que, bueno, cuando era un infante podíamos jugar, ahora ya somos adultos, nos toca trabajar. Eso es un grave error. Debemos preservar el aspecto lúdico de nuestra existencia, ¿no? El aspecto de asombro, de sorpresa, de redescubrimiento, que es todo lo que acontecía en un juego cuando éramos niños, de improvisación, de exploración, ¿no? Todo eso ha de preservarse, tanto la Biblia como el Rig Veda, ambos dicen exactamente la misma cosa. A menos que uno no se vuelva como un niño, uno no puede entrar en el reino de Dios. La misma línea existe en los dos textos, increíblemente. Volverse un niño implica de alguna manera conectar con ese principio de juego, de improvisación, de aventura, de exploración, de estar presentes en el momento actual y de conectar con la realidad por lo que es en el aquí y ahora. Todo eso es juego y todo eso es lila. En la medida que nos alineamos con eso, ¿no? Lila. Y obviamente existe el lila en nuestra tradición, lo que llamamos el Krishna lila o el Gaura lila. Y a veces lo limitamos a son ciertas historias o ciertas cosas que acontecieron que Dios hizo en la tierra. Y no niego nada de eso. Pero, de vuelta, ¿desde qué lugar todo eso es realizado? ¿Sobre qué plataforma actúa el Ser Supremo? ¿Actúan sus asociados plenamente iluminados? ¿Actúa un amante libre de Dios? ¿Sobre qué base? Y cómo yo soy invitado a entrar ahí también. De vuelta, ¿cómo comienzo a participar en Lila? Otra manera de hablar de eso que me recuerda fue una clase que dimos cuando dimos la serie de charlas sobre personalismo radical unos años atrás, unas 25 clases están ahí también en mi canal de YouTube. La última clase, creo fue la clase o lo que fuera, 24, 25, 26, algo así, habla de cómo participar en el lila en el aquí y ahora. ¿Mm? Y también habla de eso, ¿no? Justamente de cómo nuestra participación en lila también implica en que otra perspectiva, más allá de lo que ya dije, de que cuando escuchamos estos lilas, estas historias, Krishna alzando la colina de Govardhan, Krishna realizando la danza rasa con las gopis, ¿cómo puedo yo participar de esas historias? No de un lugar forzado, superficial, sino cómo esa historia me está hablando a mí, cómo ese lila, ese juego divino, está entregándome diferentes lecciones y enseñanzas que se aplican a donde me encuentro yo en el aquí y ahora. Entonces, ¿cómo entender estos lilas de manera que son relevantes a la etapa de mi viaje actual? ¿No? Entonces, en esa clase damos diferentes ejemplos al respecto y también he dado charlas sobre Govardhan Lila, Gopastami, Rasa Lila, en cómo podemos interpretar esas historias sin negar la realidad y la profundidad ilimitada de esas historias, de manera que nos hablan a dónde nos encontramos aquí ahora, no solamente que nos dicen, solamente puedes participar o entender esto cuando estés en el mismo nivel que Krishna en la copia. Si no, estás fuera de esto, qué pena. No estás participando, ¿no? ¿Cómo yo me comienzo a sentir parte del lila? No sentirme aparte del lila, sino sentirme parte del lila. Al sentir, oh, este juego divino me está enseñando esto en particular. No sé, por dar un ejemplo, no me quiero extender, pueden ver esas clases más en detalle. Krishna, Rasa Lila, la danza rasa de Krishna. Krishna toca la flauta e invita y las gopis se encontraban en su hogar, todo estaba en orden, estaban limpiando su hogar, todo estaba en orden. Krishna toca la flauta, desorden.
¿no? Ellas quedan afectadas por ese llamado y salen corriendo detrás del sonido de la flauta en medio de la noche, entrando en lo desconocido, abandonando deberes previos. Es un llamado a la aventura y la disposición de las gopis a adentrarse en lo desconocido. Y luego ellas se encuentran con Krishna y Krishna le dice, pero ¿qué hacen aquí? Vuelvan de regreso a su hogar. Son mujeres casadas, yo soy un muchacho soltero. Qué extraño esto. Entonces, esto es interesante porque, de vuelta, este principio de orden, desorden y reorden. Las gopis están en su hogar, orden. Krishna toca la flauta, desorden. Las gopis salen corriendo, se encuentran con Krishna, reorden. Un nuevo nivel de orden. Pero luego Krishna les dice, váyanse a su casa, desorden. Luego las gopis argumentan con Krishna y lo convencen para quedarse y danzar juntos y celebrar la existencia. Reorden, ¿no? Para ver estos patrones de cómo la vida funciona siempre. Orden, desorden, reorden. Luego el reorden se vuelve statu quo, orden ya se vuelve no es suficiente, necesitamos un desorden sagrado para interrumpir el orden de las cosas y llevarnos a un orden más profundo, más amplio. Entonces luego las gopis y Krishna están bailando, celebrando y algunas de las gopis sienten una certidumbre tóxica. Yo estoy danzando con Krishna, estoy aquí. Krishna se siente incómodo con esa certidumbre tóxica, desaparece la danza rasa. Desorden nuevamente. Las gopis salen a buscar a Krishna, ¿no? Eventualmente se encuentran con Krishna, ¿no? O primeramente se encuentran con Radha, con quien Krishna se había ido, y Radha de vuelta está con Krishna, reorden, pero luego Krishna desaparece nuevamente de la compañía de Radha, desorden. Las gopis se reúnen entre ellas y cantan juntas, una forma de reorden. Krishna reaparece con ellas, vuelven a cantar al celebrar Rasa Lila, pero al final de Rasa Lila las gopis tienen que retornar a su hogar, nuevamente una forma de desorden, y así sucesivamente, es un ejemplo solamente. Y podemos leer todo ese lila y ver esa enseñanza reflejada en nuestro viaje de vida, en nuestro viaje de orden, desorden, reorden y así sucesivamente, en cómo somos llamados por la flauta de Krishna, el llamado del Ser Supremo, y cómo eso implica dejar atrás ciertas cosas, tomar ciertos riesgos, aventurarnos en algo desconocido y desarrollar la valentía que nos... Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es otra manera de vincularnos con el lila de forma que empezamos ya a sentir, oh, eso me habla a mí, me siento parte de eso, ya estoy participando por sentirme parte. Uno participa de algo al sentirse parte, no aparte. Entonces, otra manera de responder a la pregunta de Abigail, en complemento a lo que dijimos antes, pero sí, de una forma u otra, el punto es el mismo. En el aquí y ahora ya podemos comenzar nuestra participación del lila, en cómo elegimos vivir nuestra vida. ¿Mm? Espero que sume. Y Abigail, no sé si se entiende, suma. Sí. Bueno, muchas gracias. Y antes de concluir, antes de poner a descansar nuestro compartir de hoy, los invito una vez más, por unos minutos más, aquellos que tienen chance y tiempo, a compartir nuestros cuartos privados. Y luego nos vemos una vez más para despedirnos oficialmente hasta el próximo domingo. Allí están los cuartos privados abiertos, así que nos vemos en unos momentos. Bien, bienvenidos de regreso a todos. Nuevamente esperando hayan tenido buen compartir, aquellos que pudieron sumarse a los grupos. Y vamos a poner a descansar hasta el próximo domingo, la próxima semana, nuestro encuentro, nuestro compartir, agradeciendo siempre la presencia de cada uno de ustedes y su presencia, su escuchar, su atención, su sinceridad, su apertura, su acompañamiento en este viaje. Profunda gratitud. Espero verlos el próximo domingo. श्रीमद् महाप्रभु की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल।